Integral en el tema docente y en el tema educativo. Hay procesos de reconfiguración de las familias que están marcados, por ejemplo, por la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo o por la migración que en países como el mío, yo soy ecuatoriana, es altísimo, casi el 15% de ecuatorianos y ecuatorianas están fuera del país, y en un país además donde uno de los ingresos más importantes después del petróleo, si no el más importante, tiene que ver con los ingresos que provienen desde el exterior, desde las familias de migrantes. Por otra parte, toda esta situación en el escenario social ha llevado a un debilitamiento de los tradicionales agentes de socialización, y esto resulta bien interesante mirar, porque típicamente el triángulo sobre el cual se levantaba la socialización tenía que ver con la iglesia, con la escuela y con la familia. Esta reconfiguración de la familia lleva también a que la familia en ciertas situaciones pierda este papel o este lugar como agente fundamental de socialización. Y por supuesto la iglesia, que en muchos sitios ha entrado en crisis y que ha perdido también este poder que tenía antes. Sin embargo, la escuela sigue siendo un factor fundamental, un espacio fundamental de socialización y de cohesión social. Si pese a los problemas que se plantean en educación, pese a los cuestionamientos permanentes que la sociedad formula a la educación, independientemente de las fuentes y las razones, la escuela como institución, no me refiero a un nivel educativo, me refiero a la institución, al centro educacional, se ha fortalecido en los últimos años como un agente fundamental para el espacio para la socialización y también para la cohesión social, particularmente en comunidades y en localidades donde hay problemas serios de conflicto, de desintegración familiar, etc. Por otra parte, hay algunos desafíos que están planteados en este escenario y que también significan desafíos para la educación y para la profesión docente. Todo el tema de la descentralización versus recentralización. Y me detengo un segundo para comentarles que una de las marcas que estamos viendo en algunas de las reformas educativas de los últimos años tiene que ver con el hecho de que por un lado se plantea un discurso descentralizador en cuanto a promover la participación de las comunidades locales, pero por otro lado hay como una insistencia en recentralizar las decisiones más importantes que se toman en los sistemas educativos. Fíjense ustedes esta paradoja: se abre la participación, pero al final quienes toman las decisiones siguen siendo círculos mucho más pequeños, y esto se observa en los últimos años en algunos de los países de América Latina y tiene una incidencia muy fuerte en el lugar y en el rol de la profesión docente o del trabajo de los docentes. Por otra parte, hay modificaciones de los parámetros de representación política. O sea, también resulta como interesante y llamativo el pensar o el darse cuenta de la emergencia que han tenido actores tradicionalmente alejados de las esferas políticas. Por ejemplo, los movimientos de mujeres o los movimientos indígenas, o la emergencia de movimientos ciudadanos que empiezan a pugnar por tener espacios no solo de expresión, sino de representación política. Podría parecer que esto no tiene mucho que ver con la profesión docente, que está un poco alejado del sistema educativo. En realidad empieza a marcar la manera como los actores sociales inciden en la toma de decisiones sobre el sistema educativo, y después veremos sobre profesión docente. Hay también una tensión permanente que al mismo tiempo es una oportunidad entre lo local y lo nacional como fuentes de identidad. O sea, ahora último, hay varios países que no solo que están reconociendo el valor de lo local, las últimas constituciones aprobadas en Bolivia y en Ecuador, por ejemplo, reconocen la naturaleza plurinacional de los países. Este es un tema como para entender los cambios que al mismo tiempo se van a producir en los últimos años en educación, en donde los docentes tienen un rol central. Hay una necesidad al mismo tiempo de plantear elementos o ejes de fortalecimiento de la identidad
sin tensionar el valor de lo local y el valor de la identidad local en equilibrio con la identidad nacional. Esto nos lleva a plantear a la diversidad y a la unidad al mismo tiempo como dos condiciones para fortalecer la identidad de los países, de las naciones y por supuesto de las comunidades. Y en medio de todos estos temas emerge toda la esta fuerte tendencia que hoy nos lleva a plantear proyectos, programas, estrategias, etcétera, que tienen que ver con la emergencia de las tecnologías de información y comunicación, que estando tan presentes en la vida de las sociedades, no siempre tienen que ver con toda la concepción que estamos desarrollando sobre profesión docente y sobre el trabajo de los docentes. En medio de todo esto seguimos buscando imposibles, seguimos soñando en la posibilidad de cambios profundos en la sociedad, en la educación y por supuesto estos imposibles, entre comillas, nos llevan a plantear también demandas y desafíos frente al tema docente. Al mismo tiempo hay una demanda muy fuerte para la escuela, precisamente por este fortalecimiento de su espacio como agente socializador por excelencia. Hay una sobreexigencia a la escuela y a los docentes. A los docentes de hoy se les demanda hacer todo lo que la sociedad y la familia no está haciendo. Y quienes aquí son docentes saben que en la escuela están los temas de ambiente, de drogas, de prevención de VIH, de educación vial, de contención afectiva, etc. Y empezamos a plantearnos cómo la formación docente, pero cómo la configuración de la profesión docente está respondiendo a esta sobredemanda y a esta sobreexigencia en las escuelas y en los docentes. Hay por otra parte una fuerte preocupación sobre el trabajo docente debido a que los estudiantes no están aprendiendo lo que debieran aprender desde una lógica de entender el aprendizaje como igual al logro académico. Si es que hacemos una revisión de lo que están reportando las pruebas internacionales de medición de logros académicos, nosotros podríamos, yo suelo poner esta imagen en algunos momentos, que cuando se reportan, primero hay un sobreentendido en la sociedad de que el aprendizaje es igual a buen resultado en logro académico, pero además en matemática, en lengua y en algunos países en ciencias. Eso es lo que están evaluando las famosas pruebas internacionales, que sin perder su valor en un contexto específico no es la única manera de entender el aprendizaje. Pero a lo que iba es que, no, perdóname el anterior un ratito, ya, el punto es que por una parte aparecen los resultados de las pruebas. No sé si ustedes se han dado cuenta, son como olas. Aparecen los resultados de las pruebas en nuestros países y ¿qué es lo que primero ocurre? Una gran conmoción por los resultados, porque inmediatamente nos vemos en dónde estamos ubicados. Las pruebas estandarizadas, entre otras cosas, tienen la virtud, entre comillas, de establecer ranking. Entonces, todos los países tienden a ver en qué lugar están ubicados. Entonces, hay una conmoción por las pruebas, porque ocurre que en la mayoría de pruebas donde se comparan países latinoamericanos con otros países, los países latinoamericanos ocupan generalmente los últimos lugares. Entonces, esta conmoción después se acompaña por otra ola, que es como en los siguientes días, de búsqueda de responsables. Y finalmente, la identificación